Amén, santos. Himno número 117. Ríos de agua viva fluyen del trono de Dios, rebosan con bendiciones, vienen de nuestro Señor. Ríos de agua viva fluyen con gran libertad. Oh Salvador, que estos ríos en mí hoy puedan brotar. Todo sediento venga al abundante caudal de las aguas cristalinas, sin plata puede comprar. Ríos de agua viva fluyen con gran libertad. Oh Salvador, que estos ríos en mí hoy puedan brotar. Límpiame, Salvador mío, hazme ahora un canal, enséñame a servirte, a obedecer y confiar. Ríos de agua viva fluyen con gran libertad. Oh Salvador, que estos ríos en mí hoy puedan brotar. Solo de esta manera ríos saldrán de mi ser, para que así otros puedan tu plenitud conocer. Ríos de agua viva fluyen con gran libertad. Oh Salvador, que estos ríos en mí hoy puedan brotar. Hoy a Jesús yo me rindo, pongo mi todo a sus pies, cualquier lugar o servicio, lo que Él desee haré. Ríos de agua viva fluyen con gran libertad. Oh Salvador, que estos ríos en mí hoy puedan brotar. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Una vez más, damos gracias al Señor por estar aquí eh, con ustedes, hermanos de Bogotá. Eh, Continuando con la semana de hoy, tenemos este mensaje titulado El Cristo Todo Inclusivo, como la buena tierra, una tierra de arroyos, de aguas, de manantiales y de fuentes que brotan en valles y montes. Como hemos venido eh, disfrutando a lo largo de cada mensaje, hemos recibido detalles sumamente importantes de esta buena tierra que tipifica al Cristo todo inclusivo. Sin duda alguna, la carga del ministerio en estos días es de que pongamos atención a cada uno de estos detalles para poder orar al Señor, que esta palabra llegue a ser no solo un conocimiento objetivo, doctrinal, sino que también esta palabra pueda penetrar en nosotros, a lo más profundo de nuestro ser. Aún deberíamos considerar que esta palabra debe llegar a ser nuestra misma vida, lo que somos, ya que de otra forma, eh, pues bueno, será un mensaje más, será un mensaje más, será una enseñanza más que recibimos y el Señor no obtendrá lo que Él desea obtener. Sin duda alguna que cuando el Señor prometió esto a Abraham,
pues él no sabía, no sabía ni siquiera a dónde iba. Él salió sin un mapa, ¿recuerdan? Él no tenía ni idea de lo que se trataba, este llamado, ni tampoco la bendición que le esperaba. Bueno, entendemos ahora a lo largo del Nuevo Testamento, o sea, imagínense, después de todo el Antiguo Testamento, los miles de años que transcurrieron y luego llegamos al apóstol Pablo, quizás Pablo pudo ver y comprender de que esta buena tierra hablaba de Cristo, era un tipo de Cristo. Qué maravilloso. Eso no quiere decir que Abraham, Moisés, los profetas, ¿verdad? No experimentaron algo genuino de Dios. No, seguro que ellos conocieron al Dios del Antiguo Testamento y lo conocieron muy bien, lo disfrutaron, lo experimentaron. Pero ¿qué tal nosotros? Ahora nosotros estamos en el Nuevo Testamento, ahora nosotros podemos ver que esa bendición que Dios le prometía a Abraham era cumplida en Cristo como la buena tierra. Aún como veremos en el mensaje de hoy, es cumplida por el Espíritu o en el Espíritu. Entonces, qué privilegiados somos. Abraham, Moisés, los profetas anhelaron ver lo que nosotros estamos viendo hoy. Ellos quisieron tener esto, pero ellos sabían que no lo iban a tener. Maravilloso. Pero nosotros lo tenemos. Estamos en esta era del Nuevo Testamento, recibimos el Espíritu, todo inclusivo, el Espíritu vivificante, y la pregunta que ahora tenemos que hacernos es, ¿conocemos a este Espíritu vivificante como deberíamos conocerlo, como aquellos herederos de esta gran promesa, la promesa del Espíritu? Interesante, ¿verdad? Y pues no dejamos de considerar que somos tan privilegiados porque sí, antes conocíamos algo de Dios, muchos de nosotros venimos de tenemos algún tipo de contexto católico o denominacional, pero qué maravilloso fue que cuando llegamos al recobro del Señor podemos recibir esto. Y ahora, ¿qué tal esto? Yo tengo un poquito más de 40 años de estar aquí en el recobro del Señor, pero debo confesar que no he logrado ver ni entender todo esto que hemos recibido en el recobro del Señor. Y de seguro que se acabará mi vida si el Señor demora su venida y estoy seguro que mi mente es tan corta, mi corazón es tan pequeño, quizás no logremos ver todo esto. Así que, ¿por qué no anhelar avanzar? ¿Por qué no anhelar crecer en el Señor? ¿Por qué no estar inconformes aún con lo que hemos visto, ganado, experimentado y proseguir hacia la meta? Así que todos somos llamados en estos mensajes. No estamos aquí dando un mensaje más, recibiendo un mensaje más. Estamos aquí por el propósito eterno del Señor, por ver el deseo del corazón cumplido y satisfecho. Y por eso es que estamos dedicándole este tiempo a la palabra, palabra tras palabra, mensaje tras mensaje, versículo tras versículo. Anhelamos ser el pueblo que logra llegar a este propósito maravilloso. Así que el Señor siga teniendo misericordia de nosotros. La ha tenido y estoy seguro que Él quiere seguir teniendo misericordia de nosotros porque no nos ha dejado de hablar. Aleluya. Estamos en el lugar donde Dios nos habla y Dios no nos ha dejado de hablar. No somos malditos, ¿verdad? Dios no nos ha dejado de hablar. Somos tan bendecidos. Qué maravilloso. Pero estamos poniendo atención a cada
a cada palabra que sale de su boca. Estamos realmente con hambre y sed, como lo vamos a ver el día de hoy, de recibir y de absorber y de experimentar y de pasar por las experiencias que tengamos que pasar para que el Señor logre su propósito en nosotros. Que el Señor pues nos abra los ojos un poco más a la luz de este mensaje. Estamos entonces en el mensaje número 4, el Cristo todo inclusivo como la buena tierra, una tierra de arroyos, de aguas, de manantiales y de fuentes que brotan en valles y montes. Y en el 1 Romano vemos que en Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Lo ven? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Seguro Abraham no se imaginaba lo que estaba sucediendo. Dios, lo hemos visto, se ha limitado a obrar a través de nosotros los hombres, como lo hemos estado viendo en estos mensajes, y la manera en que lo hace es llamar a algunos. Él no necesita muchos, él solo necesitó un Abraham para cambiar una era y iniciar un proceso maravilloso de producir una nación que traería un reino. Entonces, él lo hace de una manera tan preciosa, él tiene la paciencia, él escogió a Abraham, ¿verdad? Y lo saca de esa tierra de Ur de los Caldeos y lo lleva a esta tierra maravillosa, la tierra de Canaán. Pero esto que sucedió a lo largo de toda la vida de Abraham no era más que un tipo de Cristo, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a nosotros los gentiles. Ni siquiera nosotros estábamos en la escena. Dios apenas estaba levantando una nación escogida, el pueblo de Israel, pero en el corazón de Dios estábamos todos nosotros, los gentiles. Qué maravilloso. Y por eso es que adoramos a nuestro Dios. Qué maravilloso Dios. Él tiene un plan, Él es un Dios de plan, Él es un Dios de propósito, Él no se detiene, Él es fiel a su propia palabra, Él es fiel a su corazón, Él es fiel a su propósito. Maravilloso. Así que para nosotros llegar a recibir esa bendición que Él quería darnos, tendrían ellos, los del Antiguo Testamento, que esperar la venida de Cristo Jesús. Y dice, a fin de que por medio de la fe, aleluya, la fe, ya no es por obras, hermanos y hermanas, somos tan privilegiados porque no tenemos que hacer nada. No nos vamos a cansar de decir esto porque esto es lo que dice la palabra de Dios, es por fe, es por medio de la fe. No es por medio de hacernos buenos, esa no es la intención de Dios, hacernos buenos. Todos quisiéramos, quizás, todos creo que por nuestra mente ha pasado ese pensamiento, ¿verdad? Bueno, cuando yo sea mejor, cuando yo sea bueno, olvidémonos de eso porque el Señor no tenía eso en su intención. Él simplemente quería traer a Cristo, a su Hijo, para que efectuara una obra maravillosa en la cruz, ¿verdad? Resolviera el problema de separación entre nosotros y Dios por medio de su sangre y liberara esa vida maravillosa que estaba en su espíritu, estaba confinada en su espíritu, como lo hemos visto. En su muerte y resurrección esa vida se liberó. Aleluya, aleluya por la resurrección de Cristo. Esa vida se liberó y esa vida alcanza a todos, no solamente a los judíos, a nosotros los gentiles. Él verdaderamente nos amó. ¿Quién puede comprender ese amor de Dios? No podemos. Dios es amor, sí, eso no lo sabemos, un versículo, sí, pero ¿podríamos entender cómo Dios opera en su amor? No lo podemos entender, ¿verdad? A veces toman años, miles de años,
para que Dios logre algo que está en su corazón, en su amoroso corazón, para que llegase esta bendición a los gentiles. Pasaron miles de años, hubo un gran proceso desde el llamamiento de Abraham, ¿verdad? Hasta el cautiverio de Egipto, la liberación de Egipto, los 40 años en el desierto, la introducción a la buena tierra, pelear y luchar y batallar para conquistar esta tierra, edificar el templo, la ciudad, el reino. Y también ellos fallaron, vez tras vez fallaron, hasta que vino Cristo. Y vino Cristo y vivió 33 años y medio en esta tierra, murió en la cruz, efectuó su redención preciosa, completa, efectiva y eficaz, ¿verdad? Libera la vida divina en resurrección y hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí para ver y recibir esta bendición maravillosa, la promesa del Espíritu, a fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y el Espíritu, desde hace 2000 años, fue liberado el día de la resurrección de Cristo, pero lo recibimos por fe, no hicimos nada. Yo creo que todos los que estamos aquí podríamos testificar que realmente no estábamos buscando a Dios. Bueno, en alguna medida, yo creo que algunos decimos que buscábamos a Dios, pero en realidad Dios nos encontró, Dios se nos atravesó. Estábamos haciendo cosas, buscando cosas, o simplemente no buscábamos nada, y Dios se nos atravesó en su misericordia, su gracia. Fuimos alcanzados por Dios para que recibiéramos la bendición, ¿verdad? En Cristo Jesús, que es la promesa del Espíritu. Así que el día que fuimos salvos, el día que abrimos nuestro corazón, confesamos que fuimos pecadores, ese día que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestra vida, ese día que invocamos el nombre del Señor, algo pasó en nuestro interior que llamamos salvación, pero quizás no logramos entender la profundidad de esta salvación maravillosa. Y por eso es que el Señor, año tras año, en lo que vamos creciendo en el Señor, nos permite ver el alcance de esta salvación. Es una salvación completa. Él quiere lograr la salvación completa que va mucho más allá de librarnos del pecado. Eso es lo primero, lo inicial, es introducirnos en una experiencia íntima, ¿verdad? Una unión orgánica con el Señor, que podamos vivirle a Él día tras día, momento tras momento, por medio de la fe, disfrutando la promesa del Espíritu en mi vida personal, en mi tiempo con el Señor, en mi camino al trabajo, durante mi trabajo, en el servicio con los hermanos, la iglesia, los hermanos, en cada área de nuestra vida cristiana. Él es el Espíritu. Él es el Espíritu. Él es el Espíritu que fue prometido, y todas las necesidades que tenemos, Él es. Él es. De otra forma, es posible que todavía estemos nosotros intentando hacer cosas para agradar a Dios, cosas buenas, pero no se trata de eso, se trata de ser uno con el Señor a tal punto de que Él entonces logra su propósito en nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que es la edificación de la iglesia. Por eso es que la vida de los hombres de Dios del Antiguo Testamento estaba marcada por este asunto de la edificación, ¿verdad? Abraham edificó los altares, ¿verdad? Moisés edificó el tabernáculo, David edificó el templo. Pero hoy, sigamos adelante, vamos a ver que para que podamos llegar a esa experiencia necesitamos conocer al Cristo, ¿verdad? En las aguas, ¿verdad? Esta es una tierra de arroyos y aguas.
manantiales, de fuentes que brotan en valles y montes. Así que vamos a seguir adelante. Punto A dice, el aspecto material de la bendición que Dios prometió a Abraham era la buena tierra, como lo hemos venido diciendo, la cual tipifica al Cristo todo inclusivo. Puesto que Cristo finalmente es hecho real para nosotros como el Espíritu todo inclusivo y vivificante, la bendición del Espíritu prometido corresponde a la bendición de la tierra prometida a Abraham. Ve, en realidad, el Espíritu, Cristo hecho real en nuestra experiencia, es la buena tierra como fuente de la abundante suministración de Dios para que lo disfrutemos. Esta es la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo como suministro del cuerpo de Cristo. Eso está en Filipenses 1:19, pero observemos que en esta experiencia se revela una experiencia corporativa. Pablo estaba en la cárcel. Sin embargo, los filipenses oraban en Filipo y a través de sus oraciones había un fluir, aleluya, había un fluir que no se detenía. No lo detenían las circunstancias. El encierro no lo detuvo. Él estaba limitado y encerrado en la cárcel, pero el suministro abundante del Espíritu de Jesucristo lo mantenía libre. El espíritu de Pablo estaba libre, nunca fue encarcelado. Así que, ¿qué experiencia tenemos hoy en nuestra vida diaria, en nuestra casa, en nuestra familia, nuestros hijos, el trabajo, las finanzas, no sé, enfermedades? Hermanos, hermanas, tenemos la bendición del Espíritu, tenemos la promesa del Espíritu. Y si tenemos la promesa del Espíritu, si tenemos la bendición del Espíritu, lo tenemos todo. No nos falta nada. No nos falta absolutamente nada. Si tenemos el suministro del Espíritu, tenemos este suministro abundante, capaz de sostenernos en cualquier circunstancia. Así que, ¿cuánto necesitamos orar para conocer el poder de este suministro abundante? No estamos limitados por nada, como Pablo, porque somos los que hemos recibido y heredado esta rica promesa del Espíritu. Muy bien, 2 Romanos. El Cristo todo inclusivo, como Espíritu todo inclusivo, es una tierra de arroyos, arroyos de agua, de manantiales y de fuentes que brotan en valles y montes. Esto está en Deuteronomios 8:9, ¿verdad? Esto está en Deuteronomios 8:9. En Deuteronomios 11:11 dice, pero la tierra a la cual cruzáis para poseerla es tierra de montes y de valles, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. El 12, tierra de la cual Jehová Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Maravilloso, ¿verdad? Los ojos de Jehová, los ojos de Dios están allí, observando, viendo todas estas experiencias por las cuales tenemos que atravesar y pasar. No estamos solos, el Señor está aquí siempre cuidando de nosotros. Los arroyos de aguas, los manantiales y las fuentes representan a Cristo como espíritu que fluye. Y los valles y montes representan las diversas clases de entornos en los cuales podemos experimentar a Cristo como espíritu que fluye. ¿Ve? A lo largo de toda la Biblia hay una línea que se refiere al Dios triuno como agua. Y si notamos ese desarrollo, ¿verdad? Está aquí en estos versículos, no los voy a leer todos, solamente voy a dar una idea.
en Génesis vemos un río con 4 brazos, hay un fluir en el huerto, y observen que en el interior de ese río estaban los materiales del edificio de Dios, estaban los materiales. Sí, ya sabemos que en Génesis estaba la semilla de esta gran visión y revelación. Luego, a lo largo de toda la Biblia se va desarrollando esta semilla, va creciendo, desarrollándose, hasta que terminamos en el libro de Apocalipsis, en la Nueva Jerusalén, con la consumación de todo este precioso desarrollo del plan de Dios. Así que esta es la economía de Dios, esta es la economía de Dios que concluye en la Nueva Jerusalén, donde también vemos la ciudad donde hay un río limpio de agua de vida. Pero observen, es necesario ir gradualmente pasando por todas estas experiencias. Así que el Señor avanzó a lo largo de estos miles de años. Todo este tiempo ha costado a Dios, ha costado llevar a cabo este plan. Y hoy nosotros estamos en esta etapa preciosa, final de la era del Nuevo Testamento, ¿verdad? Aquí estamos esperando la venida de Cristo, sí, pero entonces la pregunta es, ¿hemos visto este abundante suministro del agua en la palabra? Necesitamos verlo, hay que entrar en estos versículos, ver cómo el Señor va desarrollando su plan, su economía, porque entonces también tenemos que verlo a la luz de la experiencia nuestra, porque no debemos estar solo por la enseñanza, la doctrina, el conocimiento, estamos realmente buscando conocer al Señor en nuestras experiencias diarias para poder cumplir su plan y su propósito eterno. Así que esta agua maravillosa llega a todas las áreas de nuestra vida con el propósito de producir el cuerpo de Cristo. El resultado de estar disfrutando este suministro abundante de estas aguas, de estos manantiales, de estos arroyos, es que se producirá el edificio de Dios. Así que tenemos que tener en vista esto. El Señor anhela y desea que podamos entrar en estas ricas experiencias para que el edificio se produzca. Y no solamente eso, como lo vamos a ver a lo largo del mensaje, nuestro servicio, hermanos y hermanas, el servicio apropiado a Dios, nuestra adoración apropiada a Dios, tiene que ver con estas aguas. Bien, 1. El río mencionado en Génesis 2:10 representa el río de agua de vida, junto al cual crece el árbol de la vida. Este río sacia la sed del hombre. Y bueno, yo recuerdo desde muy joven, cuando yo llegué aquí al Recobro, haber escuchado mensajes que decían, hermanos, Dios hizo al hombre sediento. Observemos, no deberíamos juzgar a nadie, no deberíamos juzgar a los jóvenes. ¿Por qué esos jóvenes son tan sedientos? Siempre están buscando las cosas del mundo. Bueno, yo fui joven y yo también estaba sediento y seguro que estaba detrás de las cosas del mundo, pero sabemos que nada puede satisfacer al hombre, solo el agua viva del Señor. Cuando un hombre o una mujer, cualquiera, se encuentra con este fluir de vida que salta para vida eterna, hermanos y hermanas, nuestra vida cambia. Así que aún podríamos estar en el recobro del Señor por años y perder este suministro, perder la frescura de estas aguas vivientes. Si estamos en esa etapa, hermanos, no se vaya de la vida de la iglesia. Simplemente volteemos nuestro corazón al Señor. Clamemos, pidamos esta agua para ser saciados. Si estamos cansados, agotados, posiblemente nos está faltando beber de la frescura de estos ríos, arroyos, manantiales que están allí en nuestro espíritu. Él está allí. Son los ríos de agua de vida, fluyen con libertad, pero necesitamos nosotros clamar, buscar para encontrar y hallar y poder beber estas aguas ricas, frescas, abundantes
que saciarán nuestra sed y que harán que nuestra vida tenga todo el propósito, todo el propósito. Estamos en el reposo del Señor, pero ¿estamos realmente satisfechos? Si no estamos satisfechos, lo más seguro es que nos falta beber. Muy bien, continuamos. Dice en Salmos 36, en Salmos 36, 8 al 9. La fuente se refiere al Padre como fuente de vida y el río se refiere al Espíritu como río de agua de vida. Salmos 36, 8 dice, son saturados de la grosura de tu casa. Tú los haces beber del río de tus delicias, porque contigo está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Así que en este versículo tenemos mucho, mucho para nuestra experiencia diaria. Esta debería ser nuestra experiencia diaria. La grosura de la casa representa al Cristo, al Hijo. El río, como lo hemos estado disfrutando, representa al Espíritu y la fuente representa al Padre. ¿Qué hay cuando nosotros estamos disfrutando al Dios triuno en nuestra experiencia diaria? ¿Qué hay? Hay luz. Aleluya. Así que cuando nosotros estamos disfrutando al Dios triuno, las grosuras, el río, la fuente, hermanos y hermanas, habrá luz. Tenemos que preguntarnos algo. Si vamos hoy a la palabra o mañana, vamos temprano en la mañana a la palabra, tenemos que preguntarnos, ¿recibí la luz? ¿La luz? ¿Tengo luz? Si no hay luz, entonces quiere decir que no entré en la palabra de una manera apropiada. Algo está faltando. Así que estos versículos son muy preciosos porque hablan de nuestra experiencia, de cómo contactamos al Dios triuno en la palabra, en nuestra experiencia personal con el Señor. Cada vez que vamos a la palabra, debe haber luz. Debe haber luz. La luz es el resultado de nuestro disfrute, de las grosuras, los ríos y la fuente. El Dios triuno. Cuando estamos en esa experiencia, entonces esa luz nos llevará a obtener realidad. La realidad del Dios triuno en nuestra vida y nuestro vivir es mediante esta luz. Aleluya. Así que los escritos de Juan, y me alegro que hay muchos versículos de Juan aquí, nos revelaban esto, ¿verdad? Si en él estaba la vida era la luz de los hombres. Así que cuando nosotros tocamos a Cristo como la vida, tendremos la experiencia de la luz. Si no hay luz, es que no hemos tocado a Cristo como la vida. Necesitamos orar para que el Señor nos dé luz, una luz fresca, la luz viviente cada día. Y esa luz, esa luz, esa luz, esa luz simplemente es tan maravillosa porque uno nos permite ver todo lo que es Dios, ¿verdad? Nos permite ver todo lo que es Dios, pero esa luz también nos permite ver nuestra condición. Así que esa luz es tan preciosa. ¿Por qué? Porque vemos a Dios en su gloria, pero también vemos nuestra condición. Y por eso es que podemos avanzar gracias a esta luz, porque al ser puesta en evidencia mi escasez, mi necesidad, entonces Él puede venir a llenarla. ¿Lo vemos? Sí, a veces pasamos días pensando que estamos bien. Pensamos, hoy no he hecho nada malo. Tenga cuidado.
tenga cuidado porque si no, si usted y yo estamos en esa condición, es posible que estemos en tinieblas. No estamos recibiendo la luz de la vida. Y por eso es que mientras más disfrutamos íntimamente, secretamente al Señor, en la palabra, en nuestro tiempo personal con el Señor, le veremos a Él. En tu luz, vemos la luz. Pero esa luz viene mientras estamos disfrutando al Señor. Así que al disfrutar al Señor, el día de hoy estamos hablando de las aguas, al disfrutar al Señor, al beberle como el agua viva, entonces, si lo estamos haciendo de una manera profunda, ¿verdad? Llegará la luz que pondrá en evidencia dónde estamos en nuestra relación con el Señor. Y de esa manera el Señor podrá avanzar, tocará áreas que no había tocado antes. Porque a veces pueden pasar días, meses, años y pareciera como que estamos estancados en nuestra vida cristiana? Es porque carecemos de esa luz. Carecemos de esa luz. Y si carecemos de esa luz, es porque carecemos del disfrute. Estamos careciendo del disfrute del agua viva de Dios. ¿Lo ven? Así que este disfrute de esta agua viviente que salta para vida eterna, sin duda alguna, nos llevará no solamente a tener una relación fresca, viviente con el Señor, sino que también nos llevará a servirle de una manera apropiada. De otra manera, podríamos estar haciendo actividades en tinieblas, sin la aprobación del Señor, sin el consentimiento de Él. Señor nos guarde, nos salve de perder esta fuente, como lo vamos a ver también adelante. Tenemos que estar conectados a la fuente es el Padre. Aleluya. Al estar conectados a esta fuente, entonces los manantiales saltarán, ¿verdad? Esos ríos llenarán todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué se habla plural? Arroyos, ¿verdad? Los ríos, plural, 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 porque en nuestra experiencia personal con el Señor tenemos muchas áreas donde esas aguas necesitan correr y abastecernos, regar cada área de nuestro corazón. Que el Señor permita que seamos estos hijos que disfrutan esta bendición, esta promesa maravillosa del Espíritu. Muy bien, tenemos que seguir. Así que 3. El río mencionado en el Salmo 46:4 representa el fluir del Dios triuno mediante el Espíritu como vida. Dice, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el lugar santo de los tabernáculos del Altísimo. ¿Qué tal? Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, el lugar santo de los tabernáculos del Altísimo. Así que, bueno, de seguro que disfrutamos al Señor en nuestra experiencia personal, en nuestro contacto íntimo con el Señor cada día, pero también de seguro que cuando estamos en las reuniones también sentimos el torrente con fuerza, ¿verdad? Cuando estamos con los hermanos en las reuniones y ese torrente nos arrastra, hermanos y hermanas, a la vida, nos arrastra a la vida. ¿Cuántas veces hemos llegado a las reuniones y vamos medio amortecidos y llegamos a una reunión y salimos renovados, vivientes, frescos? Hermanos, la vida de la iglesia es maravillosa. Esa ciudad está hablando de lo que venimos diciendo. Mientras más disfrutamos, más se produce el edificio, la casa primero, después la ciudad, luego el reino entero. Toda la tierra tiene que ser llenada por este río maravilloso. 4. El agua de vida es un símbolo de Dios en Cristo como espíritu que fluye impartiéndose en su pueblo redimido para hacer su vida y su suministro de vida. El agua de vida es tipificada por él, es tipificada por el agua que fluyó de la roca hendida y es simbolizada por el agua que fluyó del costado traspasado del Señor Jesús. Bueno, yo creo que en varias ocasiones hemos hablado, ¿verdad?, de esa experiencia de los 40 años
del pueblo de Israel, sin duda alguna, es una experiencia maravillosa, ¿verdad? Pero en estas sesiones, mucho más, hemos hablado de la realidad, cuando el pueblo de Israel entra en la tierra de Canaán, cesan todas esas experiencias milagrosas para que el pueblo de Israel pueda disfrutar de una manera plena esa abundante suministración del agua. Así que en el caso del Señor Jesús, el Señor muere y de su sangre, de su costado, perdón, de su costado, no solamente brotó sangre para la redención de nuestros pecados, también brotó agua, agua para el suministro de la vida eterna. Muy bien. Así que 5, el río de agua de vida en Apocalipsis 22:1 y los ríos en Génesis 2, en el Salmos 46 y aún en Ezequiel 47 del 5 a 9 representan la abundancia de la vida en su fluir. ¿Qué tal esa escena en Ezequiel, verdad? 47, ¿verdad? Es un río que produce vida. Todo lo que toca queda viviente, aleluya. Así que todos podamos estar en sus iglesias, en el recobro del Señor, disfrutando de este abundante suministro de vida, ¿verdad? Que podamos ser el pueblo viviente. El Señor anhela que las iglesias estén vivientes, activas, llenas de vida, aleluya. Y Él nos ha suministrado este espíritu, todo inclusivo, inagotable, ¿verdad? Tipificado por estos ríos, arroyos, manantiales que llenan cada área de nuestra vida cristiana. Tenemos que ser este pueblo viviente, lleno de vida en las iglesias del Señor. Aleluya. Como se indica en Juan 7:38, este único río, con sus riquezas, llega a ser muchos ríos en la experiencia que tenemos de los diferentes aspectos de las riquezas del espíritu de vida. Así que el plural es muy importante aquí en esta revelación. El plural es porque habla de todo lo que nosotros necesitamos en todas las áreas de nuestro ser, en todas nuestras experiencias. Allí llegará el río. Aleluya. Siempre que se lo permitamos, siempre que abramos nuestro corazón a Él, habrá abundante suministro para llegar a esas partes que todavía quizás no ha llegado. Por eso siempre debemos abrirnos al Señor y permitirle al Señor que pueda tocar esas áreas que todavía no ha tocado. Seguimos. Punto 3. El agua que brota en valles y montes, según Deuteronomio 8:7b, indica que Cristo como agua viva fluye en diferentes entornos. Y sin duda alguna que aquí hay una carga muy especial. Aquí hay una carga muy especial. Vamos a los valles son las experiencias que tenemos de la cruz, las experiencias que tenemos de la muerte de Cristo. Y los montes son las experiencias que tenemos de la resurrección de Cristo. Aleluya. Una vez más, tenemos esta experiencia doble, muerte y resurrección. En este mensaje estamos hablando y disfrutando las aguas de vida, bueno, para poder experimentar finalmente la vida que está en estas aguas, necesitamos también apreciar el entorno y las experiencias en su arreglo soberano que Dios haya dispuesto para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en esas experiencias y en esos entornos, muy posiblemente de sufrimiento, limitación, restricción, es que disfrutaremos el poder vivificante de este espíritu. Así que no debemos temer, no debemos cuestionar a Dios por qué estamos viviendo, por qué estamos pasando por estas situaciones. No debe ser así, más bien debemos darle gracias al Señor de que cada una de esas experiencias es una oportunidad para nosotros poder experimentar la abundante suministración de este espíritu.
Segunda de Corintios 1:8. Yo creo que aquí hay una carga muy especial en este libro de Segunda de Corintios, en varios pasajes. Segunda de Corintios 1:8, leo. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de vivir. De modo, el 9, de modo, de hecho, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Y es así, por eso podemos tener tal certeza de los valles y montes van juntos, son dos lados de una sola experiencia, ¿verdad? Valles y montes van juntos, de hecho, lo podemos ver, si la tierra fuera plana, difícilmente el río podría correr, ¿verdad? Pero gracias a esas diferencias de elevación, ¿verdad? Y parajes, paisajes, entonces es que el río puede cobrar fuerza en su descenso, ¿verdad? Y es maravilloso, es maravilloso. Hay rápidos, hay suaves, hay lentos, es tan maravilloso cuando admiramos la naturaleza de los ríos. Bueno, esa experiencia es para nosotros también conocer a nuestro Dios en nuestra vida diaria, en nuestras circunstancias más difíciles quizás. Y sí, hay una consideración muy especial hacia las cosas que tengan que ver más con o relacionadas con la iglesia, el cuerpo, los hermanos, pero también debemos ser motivados y animados a experimentar los valles y los montes en nuestra vida diaria, sin duda alguna. Aquí en la experiencia de Pablo particularmente era por causa de las iglesias que él tuvo que sufrir, ¿verdad? Todas estas experiencias difíciles al punto de perder la esperanza de vivir, imagínense. Sin duda alguna que ¿cuántos de nosotros podríamos decir, sí, he pasado por una situación en la que estuve sentenciado a muerte, sin esperanza de vivir? Bueno, yo creo que son pocos los que pudieran llegar a esa experiencia, a ese nivel, vamos a decirlo así. Pero nosotros creo que debemos aprender de Pablo y de todos los hermanos que nos preceden. El hermano Watchman Nee igualmente murió en la cárcel. El hermano Witness Lee, mientras ejercía su ministerio, fue perseguido, acusado por muchos grupos cristianos. Así que sí, y muy probablemente los servidores, los hermanos ancianos en las iglesias también son sometidos a presiones difíciles, situaciones por causa de la iglesia, por causa de los hermanos. Pero hermanos, todos debemos ser animados a seguir ese modelo y ese patrón, porque en alguna medida el Señor es nuestra porción. Él es nuestra porción. No debemos desperdiciar las situaciones difíciles, porque esa es una oportunidad para nosotros conocerlo en los valles y montes, en la muerte y en la resurrección. B. El Cristo que mora como tesoro en nosotros, los vasos de barro, es la fuente divina del suministro para la vida cristiana y es el poder excelente para que llevemos una vida crucificada con miras a la manifestación de la vida de resurrección. Pablo dijo de él, 1, y sus colaboradores, fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de vivir, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Creo que hemos hablado de este tema. Vale la pena recalcar este tema y unirlo al punto pasado que veíamos. Al disfrutar al Señor en estas fuentes, valles y montes, al disfrutar al Señor en la palabra,
y recibir la luz de nuestra condición y somos enriquecidos. ¿Por qué? Porque el Señor podrá ganarnos de una manera especial. Nosotros, con el pasar de los años, debemos llegar a ser estos vasos de barro, como Pablo llegó a ser estas cartas abiertas, estos ministros, ¿verdad? Que podían impartir vida a otros. Este punto es precioso. Si queremos llegar a ser tales canales de suministro para el cuerpo de Cristo, debemos cooperar con el Señor, permitirle que Él haga su obra de forjar el ministerio de vida en cada uno de nosotros a través de estas experiencias, no solamente en nuestra vida diaria, como dijimos, también en el servicio a los santos, a la iglesia. A veces, por causa de ese servicio, padeceremos situaciones, enfrentaremos situaciones difíciles. Esas son oportunidades preciosas en las que el Señor puede hacer que broten, salten aguas para vida eterna para muchos, para muchos. Hay una urgente necesidad. Qué bendición sería que todas nuestras iglesias tuviéramos muchos hermanos, no 2, 3, queremos más, que sean tales hermanos que puedan brindar, suministrar la vida a la necesidad de los hermanos. Hace poquito despedíamos a un hermano que es muy apreciado, muy precioso, que conocimos en el pasado, ya partió con el Señor. Y fui tan confortado al oír tantos testimonios de tantos hermanos que habían sido tocados positivamente por este hermano. Hoy yo consideraba, wow, qué privilegio en el recobro del Señor. Este hermano no era un colaborador de los famosos. Este hermano no era, ¿verdad?, un ministro, ¿verdad?, que se levanta y habla la palabra. No, era un hermano común y corriente. Y no seríamos bendecidos que muchos hermanos comunes y corrientes en las iglesias locales pasen por las experiencias de los valles y los montes y se conviertan en fuentes de suministro para muchas necesidades de tantos que están esperando por esto. Los nuevos vienen con tantas situaciones y necesidades. Hermanos, no estamos aquí para impartirle doctrina a estos nuevos. El recobro del Señor es el recobro de la verdad y la vida. Pero la verdad es la realidad, recuerden. Así que esa realidad es la que el Señor anhela en nosotros, ¿verdad? El Señor está esperando que haya adoradores en espíritu y en verdad. Esa verdad es la realidad. Debemos llegar a ser adoradores en espíritu y en verdad. Nuestra vida debe ser una alabanza al Señor. Así que entre nosotros en las iglesias se levanten más hermanos que pasen por las experiencias de los valles y los montes y que lleguen a ser tal suministro de vida, agua fresca, agua viviente, agua que salta para vida eterna para muchos, muchos necesitados, nuevos, o personas allá afuera que están esperando que alguien les hable el evangelio. Qué precioso, ¿verdad? Así que sí, por ese motivo Pablo sufría porque él estaba por el evangelio, él llevaba el evangelio de ciudad en ciudad y por eso se metían unos enredos que hasta perdió la esperanza de vivir. Entonces, que nada nos detenga, hermanos y hermanas, en nuestro disfrute de este Cristo todo inclusivo y que nos convirtamos en los Pablos de hoy, que seamos aquellos ministros de vida, no de doctrina, no de palabras vacías, sino que podamos ser aquellos que han experimentado al Señor, como los valles y los montes, para poder llegar a tener esa realidad, ¿verdad?, que puede entonces ser impartida a otros como vida. Muy bien. En realidad, a fin de que sea manifestada la resurrección, se requiere la muerte, el desánimo y la desilusión. La operación de la cruz pone fin a nuestro yo, para que podamos disfrutar al Dios de resurrección. Continuamos. 2 Corintios 4:7, cito.
pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos oprimidos en todo aspecto, mas no somos estrechos, en apuros, mas no sin salida. ¿Lo ven? Perseguidos, mas no abandonados, derribados, pero no destruidos. Valles y montes, valles y montes, derribados, valles, pero no destruidos, montes, perseguidos, valles, mas no abandonados, montes, oprimidos, valles, pero no estrechos, montes, en apuros, valles, no sin salida, montes, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es sin duda, he apreciado a los hermanos que me rodean, compañeros, colaboradores míos, vamos a decir, compañeros de guerra, de milicia, y yo veo, perdón, yo veo que hay algunos hermanos que pasan unas experiencias que yo digo, Señor, wow. Y doy gracias al Señor por nuestros hermanos. Yo doy gracias al Señor. Qué privilegio de poder yo estar aquí cerca de este hermano, viendo cómo este hermano pasa por tantas tribulaciones, problemas, dificultades. Y no es que yo se lo deseo, no, es que doy gracias porque también veo cómo estos hermanos a veces experimentan el poder de la resurrección de Cristo y mientras pareciera que están muriendo, ellos son los que nos dan la vida. Sí, conozco a una hermana, ahorita la saludamos. Ella está enferma de cáncer, está delgadita, la conocimos llenita y todo llena. Ahora está delgadita, pero ¿saben qué? Estaba llena de vida. Y su sonrisa y las palabras que nos transmitía, nos transmitieron vida, vida, vida eterna. Esta hermana está en el valle, pero está experimentando la montaña, aleluya, llena de vida. Hermanos y hermanas, somos tan ricos en el recobro del Señor. Que el Señor pueda tener que muchos más hermanos, hermanas, ¿verdad? Pequeños, desconocidos, pero llenos de vida, ¿verdad? Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Entonces, esa es la característica maravillosa de los valles y los montes. Bueno, tengo que seguir porque el tiempo se está acabando. Pablo vivió la vida de resurrección estando bajo el aniquilamiento efectuado por la cruz, a fin de llevar a cabo su ministerio, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, dijo él. Jesús, en un sentido positivo, siempre está matando o aniquilando todas las cosas negativas en nosotros a fin de sanarnos y vivificarnos. Por eso debemos dar gracias al Señor por todas nuestras experiencias difíciles. Nosotros le llamamos difíciles, pero realmente son aniquiladoras. Son aniquiladoras, aniquiladoras de todo lo que no sea compatible con la vida divina y eterna de Dios. Esto producirá sanidad en nosotros y nos vivificará. Por eso deberíamos estar saltando de gozo cada vez que vienen estas experiencias que nos aniquilan áreas que no son compatibles con el Señor. Él es el médico de los médicos, Él sí sabe lo que está haciendo. Debemos permitirle al Señor que toque cada parte de nuestro ser interior para ser sanados y ser vivificados. Cuando nos rechazamos a nosotros mismos en la mañana a fin de recibir a Dios en nuestro interior, durante el día tenemos el sentir de que un proceso de aniquilación está ocurriendo en nuestro interior. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Esa fue la expresión de Pablo. Así que haya entre nosotros, en las iglesias locales,
muchos más hermanos y hermanas dispuestos a pasar por estos procesos, entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en otros. Entonces, mientras algunos de nosotros quizás debamos pasar por estas experiencias, otros recibirán esa vida. Así que no debemos temer a estos procesos, porque estos procesos son gloriosos, son de gloria, son procesos que producirán más gloria en nosotros. Así que eso es el ministerio del Nuevo Testamento, el ministerio del pacto. No es la letra, porque la letra mata, es el espíritu, porque el espíritu vivifica, pero ese ministerio se produce por la palabra constituida en nosotros y por los sufrimientos que aniquilan todo lo que no es compatible con el Señor para producir un fluir de vida eterna, ¿verdad? Que regará a muchos a nuestro alrededor. Así que entre nosotros el Señor pueda conseguir este propósito eterno. Muy bien. El aniquilamiento efectuado por la cruz da por resultado la manifestación de la vida de resurrección. Este aniquilamiento diario, tiene por finalidad la liberación de la vida divina en resurrección. Los apóstoles llevaron una vida como la que el Señor Jesús llevó en la tierra. La vida del Señor era una vida bajo el aniquilamiento efectuado por la cruz para la manifestación de la vida de resurrección. Una vida que Él llevó de tal manera que su persona era uno con su ministerio y su vida era su ministerio. Y por eso es que siempre hemos disfrutado en este ministerio que el ministerio se enfoca más en la persona que en lo que se hace. Debemos enfocarnos más en lo que somos, más de lo que hacemos. Así que qué benditos somos que en este ministerio hemos sido traídos a la vida y la verdad para que podamos llegar a ser los ministros apropiados y no estamos enfocados en las obras externas, estamos realmente enfocados en que el Señor nos gane por completo. De manera que la muerte actúa en nosotros, más en vosotros la vida. Cuando estamos bajo el aniquilamiento efectuado por la operación de la muerte del Señor, su vida de resurrección es impartida a otros por medio de nosotros. Así que si queremos ser equipados y preparados para la obra del ministerio, ya sabemos cuál es el camino, ¿verdad? Valles y montes, muerte y resurrección. Aleluya. La muerte en nosotros se aplica para aniquilar lo que no es compatible con el Señor, para que en otros fluya, sean alcanzados por ese fluir que saldrá de nosotros en resurrección. Muy bien. Uno, la manera en que la iglesia llega a existir y aumenta no es por la gloria humana, sino por la muerte de cruz, para que sea liberado el fuego de la vida divina. ¿Verdad? Lo vimos también la semana pasada. El Señor, como grano de trigo que cayó en la tierra, perdió la vida de su alma por medio de la muerte, a fin de poder liberar su vida eterna en resurrección para los muchos granos. Nosotros, los muchos granos, también debemos perder nuestra vida del alma por medio de la muerte para poder disfrutar la vida eterna en resurrección. 4 Romanos. Jeremías 2:13 dice, 2 males ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí fuente de aguas vivas, a fin de cavar para sí cisternas rotas que no retienen agua. Muy bien, en este pasaje, en este punto 4, tengo que ir un poquito más rápido por el tiempo. Creo que debemos resaltar este asunto de las fuentes de agua. Fueron 2 males, ¿verdad? Uno, abandonar al Señor, ¿verdad? Como fuentes de agua de vida. Y el segundo mal fue cavar para sí cisternas rotas que no retienen agua. Son 2 males que cometió el pueblo de Israel. Son 2 males que cometemos nosotros. Son 2 males que podemos cometer nosotros. Y por eso es que cuando venimos a la palabra del Señor, tocamos la fuente,
¿Estamos tocando la fuente? Así que es posible que no abandonemos al Señor, pero sí abandonamos el tocar la fuente de vida. Ojo, a lo mejor todavía estamos aquí en el Recobro del Señor, en las reuniones, no nos perdemos ninguna reunión, pero es posible que no estemos tocando la fuente de vida. Ese es el mal. Así que el Señor nos salve, nos rescate de abandonarlo como la fuente de aguas vivas, que cada vez que vayamos al Señor, cada mañana que vayamos al Señor, cada vez que vayamos a tocar la palabra, aún personal o corporativamente, en las reuniones pequeñas, bueno, en las reuniones de hogar, pues, cuando nos sentamos a leer mensajes del ministerio o estudios vida, que toquemos la fuente, que no haya una reunión, que no haya una oportunidad de tocar la palabra de Dios, que no toquemos la fuente de agua viva. Así que los males cometidos por el pueblo de Dios consistían en que abandonaron a Dios como su fuente, su origen, y se volvieron a otra fuente que no era Dios. Cavar cisternas retrata el esfuerzo de Israel en su labor humana para hacer algo, los ídolos, que reemplace a Dios. El hecho de que las cisternas estuvieran rotas y no pudieran retener agua indica que aparte de Dios mismo, impartido como agua viva en nosotros, nada puede saciar nuestra sed y hacer de nosotros el aumento de Dios para hacer su expresión. ¿Lo ven? Así que es tan importante que nosotros podamos, podamos mantenernos en contacto con la fuente. Juan 4, 13 al 14 dice, respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Queremos que esta fuente salte de nosotros, pues debemos estar tocando la fuente. Cada día debemos tocar la fuente. No abandonemos la fuente. Que el Señor nos salve de este mal en nuestra comunión con el Señor. Muy bien. A los ojos de Dios, el malvado, el malhechor, es aquel que no viene para beber de él. La condición maligna en que se encuentran los malvados consiste en que no vienen al Señor a fin de comer, beber y disfrutar al Señor. Ellos hacen muchas cosas, pero no vienen a contactar al Señor, a tomarlo, a recibirlo, a gustar de Él y a disfrutarlo a Él. A los ojos de Dios no hay maldad mayor que esta. Así que el Señor nos guarde, nos libre y que permita que siempre estemos tocando la fuente. Muy bien. 5 Romanos. Necesitamos desarrollar el hábito de sacar aguas de los manantiales de salvación a fin de beber el agua de vida y permitir que ésta fluya de nosotros. Necesitamos sacar aguas con regocijo de los manantiales de salvación, hablándole al Señor y hablando por el Señor, para el Señor, en el Señor y con el Señor. Aleluya. Por el Señor, para el Señor, en el Señor y con el Señor. Isaías 12:3. Por tanto, con regocijo sacaréis aguas de los manantiales de salvación y diréis en aquel día, dad gracias a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer entre los pueblos sus obras, haced recordar que su nombre es exaltado. Cantad, el 5, cantad salmos a Jehová porque ha hecho algo majestuoso, sea sabido esto por toda la tierra. Clama y da grito resonante, oh habitante de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Esta sea nuestra experiencia, hermanos. No solamente tener el hábito de sacar los manantiales de salvación, sino también compartir este gozo, este regocijo con muchos que nos rodean. Sin duda alguna, si estamos experimentando sequías, fui muy alentado en este mensaje, necesitamos predicar el evangelio. Aleluya. Si está experimentando sequía, abra la boca, búsquese a alguien, comparta lo que ha recibido durante todos estos años. Somos tan ricos, pero nuestra riqueza no debe ser retenida,
debemos abrir nuestra boca para que otros la reciban. Sea sabido esto por toda la tierra. Aleluya. Isaías 12, del 3 al 6. Y por eso nuestra vida debe ser una vida de regocijo, una vida de satisfacción. Si estamos insatisfechos es que nos falta beber. Vayamos a la fuente y saquemos esas aguas de los manantiales de la salvación. Sacar es una acción. ¿Lo vieron? Esa no es igual. En el desierto el agua brotaba de la roca hendida, pero ellos tenían que ir allá así, con su vasijita y ir a beber. Así que hay una acción, ¿verdad? El Señor puede estar fluyendo por la eternidad, pero tenemos que ir a la fuente, ¿verdad? Y beber. Asegurémonos de ir y beber. Hay sed. Vamos a beber. Si vemos la situación del pueblo de Israel en el desierto, muchas veces tenían que ver porque tenían sed y por eso se quejaban y reclamaban a Moisés. Pero la bendición venía con las aguas abundantes. Así que si ve problemas en la iglesia, lo más probable es que tiene sed. No ande buscando problemas. Usted tiene sed. Venga y beba. Venga y beba y sea satisfecho, porque las iglesias son preciosas y son gloriosas, pero tenemos que ir y cavar. Número 21, 18 dice, pozo el cual abrieron los líderes que cavaron los nobles del pueblo con el cetro, con sus bastones, del desierto pasaron a matar. Bueno, entonces hay que cavar, a veces hay que cavar. Entonces, si hay sed, hay que cavar, hay que buscar el manantial, hay que profundizar. Y yo creo que esto es para el aliento de todos nosotros los que tenemos más años en el recobro del Señor. Y sentimos que el Señor nos pasa por estas experiencias, a veces sentimos estancamiento, sequedad. Eso indica que necesitamos cavar, ir más profundo, dejar la superficie, profundizar hasta llegar a los pozos. Cuando se rompe el pozo, entonces salta esa fuente maravillosa, ¿verdad? Y brota un manantial de agua para todos los sedientos. Aleluya. Bien. Bueno. Necesitamos sacar aguas con regocijo de los manantiales de salvación, hablándole al Señor. Ese ya lo leí. B, necesitamos alabar al Señor, regocijarnos en Él, siempre dar gracias y cantar al Señor. Somos el pueblo que alaba, somos el pueblo que da gracias, somos el pueblo que canta al Señor. Hay más versículos allí, ya no podemos entrar en todos ellos, pero ahí los tienen. Cantamos al Señor, cantamos al Señor. Para ser llenos del Espíritu, para que nuestros corazones estén llenos de gozo, podemos invocar el nombre del Señor, podemos alabar al Señor, podemos cantar al Señor y estaremos disfrutando de estos ricos manantiales. C, necesitamos invocar el nombre del Señor. D, necesitamos predicar el Evangelio, dando a conocer a otros lo que Cristo ha realizado. Necesitamos darle al Señor la preeminencia en nuestro ser y hacer todo conforme a la naturaleza divina. Llegamos al punto 6. Según la economía de Dios, aquel que confía en Dios es como un árbol plantado junto a las aguas, las cuales representan a Dios como fuentes de aguas vivas. Un árbol crece junto a un río al absorber todas las riquezas del agua. Esto es un cuadro de la economía de Dios, la cual es llevada a cabo por medio de su impartición divina. Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. 8, será como árbol plantado junto a las aguas, que echa sus raíces junto a la corriente y no temerá cuando llegue el calor. Aleluya. Porque sus hojas estarán frondosas y en el año de la sequía no se inquietará ni dejará de dar fruto. Así que esta debe ser nuestra experiencia. El Señor nos permita profundizar nuestras raíces para que en los tiempos de sequía, la superficie se seca, pero hay agua ahí abajo, podamos estar bebiendo de las aguas profundas y estemos
disfrutando mientras pasa la sequía. Así que no temerá cuando llegue el calor, porque sus hojas estarán frondosas. Las iglesias, que todas las iglesias, nuestras iglesias, sean estos árboles profundos. Cada uno de nosotros debemos hacer raíces profundas en este Cristo todo inclusivo para que podamos pasar cualquier tipo de temporada, ¿verdad? Sobre todo las secas. Necesitamos en los sufrimientos estar con esas raíces profundas bebiendo de las aguas profundas. Así que podamos ser este pueblo, ¿verdad? Que puede pasar las temporadas secas. Bien, el significado de la oración es que absorbamos a Dios. Cuanto más contactemos a Dios, más lo absorberemos. Cuanto más lo absorbamos, más lo disfrutaremos. Uno, hay un himno que dice tal como soy, el 481 en español. Esto significa que deberíamos acudir a Dios tal como somos sin tratar de mejorar o cambiar nuestra condición. Recibimos a Cristo de esta manera y deberíamos andar en Cristo de esta manera. Orar consiste en acudir al Señor tal como somos. Cuando acudimos al Señor deberíamos poner delante de Él nuestra condición interior y decirle que estamos escasos en todo asunto. Incluso si estamos débiles, confundidos, tristes y sin palabras, todavía podemos acudir a Dios. Sin importar cuál sea nuestra condición interior, deberíamos traerla a Dios. En lugar de ocuparnos de nuestra condición, necesitamos entrar en la presencia de Dios para contactarlo, al fijar nuestra mirada en Él, contemplarlo, alabarlo, darle gracias, adorarlo y absorberlo. Entonces disfrutaremos las riquezas de Dios. Gustaremos su dulzura, lo recibiremos como luz y poder y nos sentiremos interiormente en paz, resplandecientes, fuertes y fortalecidos. Así aprenderemos la lección de permanecer conectados a Él cuando estemos ministrando la palabra a los santos. El último punto, en Juan 4:14b dice, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote, que emane para vida eterna. Esto revela al Dios triuno que fluye, el Padre es la fuente del origen, el Hijo es el manantial, el surgimiento de la fuente, y el Espíritu es el río, el fluir. El Dios triuno fluye impartiéndose en nosotros por medio del Padre, el Hijo y el Espíritu, y sale desde lo más recóndito de nuestro interior a otros. El fluir del Dios triuno es para vida eterna. La Nueva Jerusalén es la totalidad de la vida eterna. Y la palabra para significa dar por resultado o llegar a ser. Por tanto, el Padre como fuente, el Hijo como manantial y el Espíritu como río fluyen dentro de nosotros. Y nosotros para llegar a ser la Nueva Jerusalén, es decir, la totalidad de la vida eterna. Que el Señor nos lleve a seguir avanzando, creciendo en todas estas experiencias para que en las iglesias hayan muchos hermanos y hermanas que estén bebiendo de estas aguas profundas y que puedan ser hermanos, que puedan suministrar estas ricas experiencias, esta rica vida en resurrección a todos los necesitados. Me detengo aquí.